Vamos a entrar de lleno con la información. Vamos a platicar a continuación con Sisi de la Peña. Ella es gerente regional de Comercio Digital y Organismos Internacionales de la ALAI, que es la Asociación Latinoamericana de Internet. ¿Por qué? Bueno, pues porque representantes estadounidenses del Grupo Interparlamentario México-Estados Unidos enviaron una carta a Robert Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos, para mostrar su preocupación sobre los posibles cambios en los servicios de pago electrónicos en México. Sí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo a tu auditorio. Platícanos, por favor, esto lo supimos ayer, se hizo público este posicionamiento de los congresistas que no están de acuerdo con los criterios que está adoptando el gobierno mexicano. ¿De qué se trata? Sí, así es, tienes mucha razón. Mira, esta carta que enviaron los congresistas de Estados Unidos al representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, se refiere prácticamente a la regulación, a la normativa secundaria que está emitiendo el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dentro del marco de la ley FinTech para regular el uso del cómputo en la nube para empresas FinTech mexicanas. Esto prácticamente lo que está diciendo es que está sugiriendo a las empresas, más bien sugiriendo, les dice a las empresas fintech mexicanas que la localización de datos de los usuarios con los que ellos estén transaccionando deberán permanecer en el país y el proceso de el uso del cómputo en la nube tendrá que atravesar un proceso de aprobación por el Banco de México que muchas veces puede ser un poco transparente y pues a lo mejor con un alto grado de discrecionalidad por parte de Banxico. Esto crea implicaciones negativas para las fintech mexicanas que están en el concepto de medios de pagos electrónicos, porque les impone una regulación excesiva, sobre todo cuando tú estás teniendo un emprendedurismo en el sector fintech, pero además viola cláusulas del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC o el USMCA, como le llaman en Estados Unidos, viola cláusulas del capítulo de comercio digital, la 19.11 y la 19.12, y del capítulo de servicios financieros, prácticamente la 17.8. ¿Y qué hay que hacer? En todo caso, se tendría que revisar este apartado del TEMEC, cómo se puede, digamos que, pues, resarcir lo que están señalando en los Estados Unidos, y qué tan riesgoso es para México el que Estados Unidos lo esté cuestionando a la luz precisamente de un acuerdo comercial. Bueno, para empezar, es estar violando un acuerdo comercial que apenas está casi entrando en vigor, ¿no? Prácticamente que tiene muy poco de entrada en vigor, y esto estaría violando ya definitivamente los acuerdos comerciales. Pero aunado a eso, el riesgo para México implica que estás tú deteniendo el desarrollo tecnológico, el uso de la tecnología más avanzada en el sector financiero. Y esto, ¿por qué es preocupante? Pues precisamente porque la normativa se basa en un mito erróneo de que la localización de los datos son más seguros si permanecen en el lugar, en el país de residencia donde está el negocio, y eso no es cierto. No, los datos no por estar almacenados físicamente en un país son más seguros que por estar almacenados en una tecnología tipo nube. La seguridad y la protección de los datos prácticamente depende de los sistemas de implementación y de manejo que tengan las empresas. Y los servicios de cómputo en la nube prácticamente es la tecnología más avanzada y la que permite los menores costos a las empresas fintech. Entonces, esta narrativa que incluye esta normativa del Banco de México prácticamente retoma estos mitos erróneos, y lo que hace es imponer cargas adicionales, cargas regulatorias y costos adicionales a las empresas fintech, que es un sector que se está desarrollando apenas en México. Entonces, la implicación negativa para México es que tú estarías poniendo barreras excesivas al sector de fintech en México, y pues estarías poniendo barreras a la competitividad también para que empresas estadounidenses puedan entrar al sector fintech en medios de pago en México, a las empresas estadounidenses que son proveedores de servicios de nube,
y pues estás añadiendo costos excesivos. Esto está, podría tener un impacto significativo en el desarrollo del sector fintech en México. Lo que necesitamos en este momento es desarrollar la economía digital, es fomentar la economía digital de nuestro país, sobre todo en este contexto de COVID, donde estamos en un proceso de recuperación económica, y lo que necesitamos es apoyar nuestras pymes, a nuestros emprendedores, y el sector fintech no es la excepción. Entonces, esto claramente es una barrera excesiva a nuestros emprendedores. ¿Esta barrera quién la impone? Si la impone el gobierno, la impone el Banco de México, la impone las dos instancias. Es un tema que ellos consideran de soberanía en cuanto a los datos o la protección de datos de los usuarios de los servicios financieros, ¿no? Exactamente. Bueno, esta normativa es parte de la normativa secundaria, de la reglamentación secundaria que está enmarcada en la ley FinTech. No sé si tú recuerdas, hace un año aproximadamente se aprobó la ley FinTech y entró en vigor, y este proceso de hace un año a la fecha ha venido implementando o desarrollando normativas secundarias para darle los detalles de cómo deben operar las empresas fintech en los distintos rubros. Y en este caso, para los medios de pago, están imponiendo o están sugiriendo esta normativa donde donde les dicen que la localización de los datos debe ser en territorio nacional, o que bien el uso de los servicios de nube debe estar estrictamente aprobado, regulado por Banxico, y con una normativa excesiva en donde esto definitivamente lo único que hace es incrementarle los costos a las empresas fintech mexicanas. Y eso es prácticamente pues poner barreras a la competencia y al desarrollo del sector. Eso es lo preocupante, que con este mito erróneo de proteger los datos de los usuarios para que se queden en territorio nacional, tú lo que estás haciendo es poniendo costos excesivos a las empresas fintech mexicanas, estás poniendo barreras regulatorias excesivas, además de que es ya bien conocido que la seguridad de los datos no radica en donde se localizan los datos, sino más bien en los sistemas de protección que el proveedor tenga, ¿no? Los sistemas de protección y de recuperación y de mitigación de riesgos. Entonces, ¿quiénes son en estos casos los proveedores o los que acopian la información fuera de nuestras fronteras, que eso es precisamente lo que cuestionan las autoridades y el gobierno mexicano? ¿Quiénes son los que custodian esa información? Algunas de las empresas estadounidenses que ofrecen servicios de nube, podríamos nombrar empresas como Amazon o Google o Microsoft o Oracle. Son algunas de las empresas que ofrecen servicios de nube por parte de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué posibilidad hay pues de que se le dé marcha atrás a esta medida proteccionista de México? Bueno, pues tendrían que establecer cuáles son las implicaciones en una solución de controversias, si es que las empresas estadounidenses deciden ir por esa vía. Nosotros creemos e incitamos a las autoridades financieras mexicanas, que es Banxico y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que recapaciten en el proceso de emitir esta narrativa dentro de esta normativa, porque precisamente tendría implicaciones significativas para muchos componentes, tanto el sector financiero fintech en México como al sector, como las violaciones de los compromisos que México adquirió en este Tratado de Libre Comercio. Oye, los bancos, o sea, el sistema financiero tradicional, ¿se ve afectado con esta determinación o es únicamente los intermediarios fintech? Ese es otro componente interesante, Darío. No, el sistema financiero bancario no se ve afectado con esta normativa.
al sistema financiero no se le solicita este mismo nivel de regulación, y por qué sí a las fintech les estás poniendo esta carga regulatoria tan pesada, ¿no? Entonces, ese es otro componente que hay que tener en cuenta. No se les requiere la misma carga regulatoria. Entonces, esto también un poco en materia de competencia, pues le estás favoreciendo la competencia bancaria en contra de el sector financiero fintech por medios de pago, ¿no? Esto también sería un tema de competencia también. O sea que aquí los afectados 100% vienen siendo las empresas fintech, no tanto los bancos tradicionales, los intermediarios financieros pues conocidos comúnmente, ¿no? Así es. Lo preocupante es que pues estás poniendo barreras excesivas a los emprendedores, y además estás violando tratados comerciales que México aprobó. Y llevaron 2 años de negociaciones, tal cual, ¿no? No fue un tratado que se aprobó en un mes. Pues no es nada menor esta controversia. Sisi de la Peña, gerente regional de Comercio Digital y Organismos Internacionales de la ALAI, la Asociación Latinoamericana de Internet. Muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, Darío, a tus órdenes. Igualmente, buenas tardes.